Este episodio de Cine Garage es presentado por FedEx y sus solucionistas. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. A través de puentes. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida a un episodio más del 230 de Cine Garage, el programa que aquí en puentes.me dedicamos a estos avances de las películas que duran 2.30, más o menos 2 minutos 30 segundos. Alrededor de ese tiempo están corriendo los avances en esta época de la humanidad. Hubo un tiempo en el que duraban más, yo me acuerdo, no sé si es porque yo fuera niño o estaba yo muy aburrido mientras empezaba la película. Recuerdo que los avances antes duraban más tiempo. Luego se intentó hace un año, algunos meses, lanzar algunos avances que duraban ridículamente 30 segundos a través de Instagram, cosas por el estilo. Obviamente la cosa no funcionó. Estamos hablando de que las películas, que son un discurso en sí, tienen que lanzar un mini discurso, que son los avances, para decirnos de qué van a hablar. Obviamente, un adelanto de 30 segundos pues no le sirve a nadie, ¿no? Los doctores no nos dicen de que estamos enfermos en 30 segundos, tienen que tomarse su tiempo. Por eso es que decidimos tomar en cuenta avances reales, las propuestas de las películas mucho más elaboradas, por lo menos mínimamente estructuradas, para decirnos de qué nos van a querer emocionar, qué historia nos van a querer vender. A eso está dedicado este 230 y por eso se llama ¿cómo se llama? Nada más les recuerdo que Cine Garage tiene programas en Puentes todos los días a las 7 de la tarde. A esa hora se publican los nuevos episodios. Los lunes hablamos de películas que ya han pasado por la cartelera y que de alguna forma ustedes pueden volver a revisar. El programa se llama Retrovisor. Los martes hacemos Fierros, este programa que está dedicado a la gente que hace cine, que no son ni los directores ni los actores. Puede ser gente que hace festivales, que hace ciclos de cine, pueden ser vestuaristas, maquillistas, gente del catering, fotógrafos, músicos, guionistas, y a eso está dedicado nuestro programa del martes. El miércoles hablaremos de cine mexicano, el nuevo cine mexicano le pusimos, porque no encontramos un mejor nombre. El cine mexicano ha sido bautizado y rebautizado muchísimas veces, entonces ahora jugando un poco, burlándonos un poco de estos nombres y de estas etiquetas que al final de cuentas no son sino eso, hicimos el programa llamado el nuevo cine mexicano. Los jueves lo estamos dedicando a los estrenos. Es cuando nos ponemos a hablar de la película que ustedes van a poder ver al día siguiente en los cines preferentemente, aunque poco a poco hemos abierto el espectro, y esos estrenos incluyen ya también algunas películas que podemos revisar en streaming, que es donde mucha gente está volteando a ver cosas que o no llegan a cartelera, o alguien no quiere que llegue a cartelera, o por 1000 razones no podemos ver en un cine tradicional. Entonces las estamos viendo en nuestras casas, estamos disfrutando la propuesta a través del streaming, y esos estrenos también pueden incluir películas en alguno de estos servicios. Y el viernes, que es el programa que están escuchando ustedes en este momento, el 230, estamos hablando de avances de las películas. Las semanas pasadas han estado muy agitadas. Agradezco mucho a la gente que ha escuchado estos programas, que ha recibido la propuesta y que han venido a comentar y a pedir algunos de los avances que quieren que platiquemos, a través de los cuales especulemos, que es el otro lado que a mí me divierte mucho de este programa, la especulación, el decir de qué va la película, cómo podemos irnos emocionando o no de lo que vamos a hacer. Entonces, en eso estamos aquí. Les doy la bienvenida nuevamente. Ya es viernes, no me voy a tardar para que se vayan todos de fiesta al rato, no sin antes escuchar La Alianza Rebelde, que se estrena después de este programa a las 9 de la noche, el programa dedicado a Star Wars, que desde hace ya casi un año el recuento de los días para el estreno del Despertar de la Fuerza, pero que también nos va engordando la información sobre el universo Star Wars, sobre lo que es y significa ese pequeño planeta de gente que habita este otro planeta que se llama Tierra. Ahí hay una lluvia de datos y de información y de reflexiones que Russo, Andrés Durán, El Bolu y Julio Martínez Ríos elaboran todos los viernes. Entonces sale el 230 y luego sale Alianza Rebelde. Los invito también a descargar
o a escuchar en línea ese programa. Recuerden que los programas de Puentes se pueden descargar en el momento que son publicados, no tienen que escucharlos forzosamente en ese momento. A partir de entonces, de que están en la página puentes.me, pueden descargarlo y llevárselo para escucharlo al día siguiente o mientras van a trabajar ese día o de regreso a casa o hacia la fiesta, como les dije hace rato. Y repito, las semanas pasadas estuvieron muy, muy agitadas. Comentamos ya el nuevo avance de Macbeth, que nos habían pedido que lo hiciéramos. Hemos tratado de irle dando la vuelta al asunto. Y ahora llegan dos avances muy distintos entre sí, dos avances que no tienen mucho que ver, pero que me divierten mucho. Son como... Alguno incluso, y es donde los acabé uniendo, podría pensar que son historias que no debieron haber llegado al cine, pero que por una o por otra razón ya van a estar ahí y que podemos ir revisando desde este momento. Tenemos por un lado el avance de Angry Birds, la película basada en el juego diseñado para el teléfono inteligente. Ni siquiera fue un videojuego que pudiéramos tener en plataformas y jugar en la televisión. Era un juego que se disfrutaba en el teléfono inteligente. Entonces eso la hace todavía más particular, mucho más signo de nuestra época y por supuesto de hacia dónde apunta el mercado, ¿no? Están jugándole por ese lado un poco a la segura, apelando a la gente que ya se hizo adicta, fanática, que lo jugamos, Angry Birds, para después ir a ver más o menos por dónde va a caminar la película. No hay muchos datos de la historia, yo les voy a dar lo que he encontrado hasta el momento. Y hablaremos, por supuesto, del avance. Y del otro lado hay una película que se llama Truth, que debería llamarse en México cuando llegue. Yo estoy casi seguro de que va a llegar, porque Truth debería llamarse Verdad o La Verdad. Tiene un muy buen reparto. Está Topher Grace de un lado, está Elizabeth Moss, ultra popular a partir de su participación en la serie Mad Men y de que ella misma vino a platicar sobre la serie a México hace un par de meses, no voy a hacer la cuenta ahora, no la tengo. Hace un par de meses Elizabeth Moss estuvo en México platicando de la serie. Ellos dos, Topher Grace y Elizabeth Moss, acompañan a Cate Blanchett, que es, yo creo que la actriz del momento. Está Jennifer Lawrence de un lado, hay muchas actrices despuntando. Jessica Chastain también está haciendo cosas, pero Cate Blanchett está en un momento tanto de su biografía personal como de la propia filmografía que la hace muy particular, la hace deslumbrar todavía más en este ya complicado universo que es el Hollywood de nuestros días. Entonces Cate Blanchett, muy buena actriz, una mujer muy guapa, una mujer muy inteligente, una mujer muy combativa también, una mujer que ha manifestado sus puntos de vista políticos liberales y progresistas a enojo de muchos otros, ha provocado alguna rabia en algún conservador de esos que nunca faltan. Está participando en Truth junto con alguien que ha hecho más o menos lo mismo durante toda su vida, Robert Redford, un actor declarado también de izquierdas y progresista, ¿no? Un actor que ha procurado las libertades dentro de su país y que ha peleado desde su trinchera, a veces saliéndose un poquito de ella, para que esto llegue, para que este mensaje, ¿no? de buscar justo la verdad y de buscar un equilibrio social pues mejor planteado, llegue a todos lados. Ellos dos están juntos, repito, Elizabeth Moss y Topher Grace en Truth, una película con la que debuta James Vanderbilt. Vámonos por partes. James Vanderbilt es el autor del guión de Zodíaco, esta película incomprendida de David Fincher en la que nos cuentan la historia de un reportero que está tratando de desenredar el nudo en el que un asesino en serie que se hace llamar Zodíaco está asolando al San Francisco de su época. Si no mal recuerdo, la película está ambientada en los 70 y en los 80. James Vanderbilt es el autor de ese guión, al cual no llegó de manera sencilla. ¿Por qué menciono a Vanderbilt? Porque él dirige esta película, él dirige Truth. Antes de hacer Zodíaco, Vanderbilt fue guionista de Darkness Fall, una historia de terror muy mala. Lo dije muy bajito, una historia de terror muy, muy mala. En la que se involucraba un fantasma secuestrador. Estaba también ahí la famosa hada, el hada de los dientes, esta que le deja dinero a los niños en Estados Unidos. Una mezcolanza súper extraña, no muy afortunada, a la que le siguió The Rundown de Peter Berg.
Bueno, y antes de eso tuvimos Basic, dirigida por John McTiernan, el director de Duro de Matar y de la serie Duro de Matar. Ese fue el trabajo de James Vanderbilt antes de llegar a Zodíaco de David Fincher, que es donde despega por fin, donde se hace ahora sí de un buen nombre. A mí se me hace de lo mejor que tiene Zodíaco, el guión, que es obra, repito, de James Vanderbilt. Y después de Zodíaco, para que vean más o menos cómo cambió la carrera de este hombre, hizo el guión del sorprendente Hombre Araña y el sorprendente Hombre Araña 2. Dos películas que yo en esta reticencia que tengo hacia el cine de superhéroes, no observé nada mal. A mí las dos películas me gustaron, se me hacían guiones bastante inteligentes, se me hacían incluso propositivos dentro del ya muy atascado universo de los superhéroes. Entonces él también se encargó de estos dos guiones, aunque lo voy a poner de nuevo muy bajito, él también hizo el guión de White House Down, de Roland Emmerich. Esta película en la que unos terroristas se apoderaban de la Casa Blanca en Estados Unidos y todo venía desastre, ahí salven al presidente, corran, disparen y explosionen. O sea, también le entra a ese lado. Las otras películas, Basic y The Rundown, son películas de acción. Pero bueno, eso digamos que más o menos le dio el callo que podemos esperar en Truth. Lo interesante es que Truth también está reflejando un periodo en la vida de dos reporteros. En Zodíaco teníamos a uno, aquí tenemos a dos también. Aquí tenemos a dos nada más que son hombre y mujer, interpretados por Robert Redford y Kate Blanchett. La película está contando el caso en el que alrededor del 2004, bueno, el caso se empezó a desenredar en el 2004, cuando Dan Rather, que era el conductor de la cadena CBS, de un noticiero, 60 minutos, me parece que era 60 minutos, da a conocer la historia del servicio militar de George W. Bush. En este reportaje que ellos presentan llega una fuente, llega un informante que les da ciertos documentos que en teoría, y es aquí donde empiezan a fallar las cosas con este par de reporteros, de periodistas, en teoría debieron haber corroborado, debieron haber checado bien la información. La información decía que la persona, George W. Bush, que estaba apuntando a las elecciones en la Casa Blanca, había utilizado influencias políticas que hicieron que evadiera su servicio militar, que hicieron que a la hora de mover, de hecho se decía también que había evitado ir a la guerra de Vietnam, y después a la hora de moverse de un lado al otro de los Estados Unidos, había medio cumplido el servicio militar en uno de los, les voy a decir, la Fuerza Aérea de la Guardia Nacional de Texas. Cuando lo mueven a Alabama para que él pudiera trabajar en una campaña política, supuestamente, decía el informe, había desde entonces evadido su servicio militar. Estos dos reporteros, uno de ellos, Dan Rather, ven la oportunidad de meterle ajo a la carrera presidencial y deciden publicar el informe. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, de entrada el mundo entero se creyó la historia, el mundo entero con la desconfianza mostrada hacia George W. Bush, una persona no muy brillante, una persona de no precisamente de una ética muy sólida, una persona que además venía, ¿no?, del ala derechista ultraconservadora de la propia Texas. Imagínense lo que eso significa. Vieron la oportunidad de empezar a desenmascarar al pequeño personaje que luego se convierte en un gigante de la política, no precisamente para bien. De hecho, ahí rascándole encontré mucho de lo que el propio proceso aquí en México publicó del informe que se había presentado en Estados Unidos. Un informe en el que se menciona directamente a Bush a partir del proceso, las tácticas de influencias políticas, la evasión para combatir en la guerra de Vietnam, el programa de 60 minutos, y en el que se decía que el ahora presidente, estoy leyendo de manera literal del reportaje que encontré en proceso, el ahora presidente de Estados Unidos desobedeció la orden directa del teniente coronel Jerry B. Killian de someterse a exámenes médicos como condición para mantenerse como piloto
activo. Y decía la nota, son los mismos viejos y reciclados ataques que vemos cada vez que hay elección presidencial. No es sorprendente que veamos un esfuerzo coordinado de los demócratas para atacar al presidente cuando el senador John Kerry está cayendo en las encuestas. Esto fue lo que dijo el señor Scott McClellan, el vocero de la Casa Blanca, para desacreditar los documentos, que es justo en donde se enfoca la película. Obviamente, en el mismo reportaje se deja muy claro que el propio Bush, como presidente de los Estados Unidos, niega toda la verdad que supuestamente están exponiendo estos papeles en su historial en la Guardia Nacional. Él dice que hizo todo lo que había que hacer dentro del servicio militar, bla, 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 bla. Y que, de acuerdo con los documentos, que es donde me voy a quedar para no quemarles toda la película, Bush dejó de presentarse en el escuadrón de la Fuerza Aérea de la Guardia Nacional de Texas cuando se fue al estado de Alabama para trabajar en una campaña política. En reprimenda por no haberse sometido a los exámenes médicos para mantenerse como piloto activo, Killian suspendió al ahora presidente. ¿Qué es lo que pasa? La Casa Blanca empieza a refutar algún tiempo después este informe que se había presentado en 60 minutos a nombre de Dan Rather, y empiezan a entregar documentos que probaban la versión del propio George W. Bush, y es ahí donde los reporteros dicen, alguien les dice, tenemos que corroborar las fuentes, tenemos que ver de dónde llegó la información, tenemos que ver qué es lo que dijimos, para ya no salvar o no salvar su imagen ante el presidente, para salvar su imagen como reporteros, como periodistas, y después salvar a la propia CBS, que se vio envuelta en un escándalo de desacreditación y poca credibilidad que prácticamente cerró a la cadena de televisión, a la CBS, a la CBS. Ahí es donde está metida Truth, ahí es donde nos están contando la historia, y esa es la historia que nos van a contar. ¿Por qué decía yo que a lo mejor era una historia que no debió haber llegado al cine? Lo decía un poco como para abrir la discusión. Cualquier historia puede llegar al cine, incluidas estas, ¿no? Pues bueno, porque estamos viendo un caso reciente que ya sabemos que va a acabar y que fue completamente desafortunado para todos, menos para George W. Bush, que fue el que salió con la bandera alta. Entonces vamos a ver cómo es que abordan el lado político para quizá no dejar tan bien parado a un presidente que no hay manera de que quede bien parado, no porque haya mentido o se hayan falsificado los documentos que desmintieron la versión de la CBS, sino porque detrás de él tiene un historial humano y político no precisamente flexible. Fue una persona muy dura, fue una persona que dejó a Estados Unidos en una situación muy tambaleante, ¿no? Entonces no sé, y es ahí mi esperanza, especialmente porque están Cate Blanchett y Robert Redford inmiscuidos en el tema, la esperanza de que el enfoque político de la película pues se haya cuidado hasta sus últimas consecuencias y se haya por lo menos tratado de matizar a todos los personajes, principalmente a George W. Bush. Curiosamente, Robert Redford ya había interpretado a un reportero, a Bob Woodward, en Todos los hombres del presidente de 1976, sobre el caso Nixon, sobre el caso de Watergate, una película muy emocionante que les recomiendo muchísimo, que hasta donde sé, me parece que la vi en estos días en el catálogo de Netflix. Si no está, Todos los hombres del presidente es muy fácil de conseguir en DVD y en Blu-ray. No es una película oscura, es todo lo contrario. Es una película muy famosa, es una película de la que se ha platicado mucho y que deberían de ver un poco para tratar de balancear la visión del reportero, del periodista del 76 con Robert Redford, con lo que se está contando ahora en Truth. La gran diferencia es que allá el personaje de Redford, Bob Woodward, va encontrando datos verídicos y va encontrando pistas reales y va encontrando evidencia incontroversial del caso que está investigando. Se los voy a dejar así. Aquí en Truth es todo lo contrario. Él presenta, el reportero en cuestión, el periodista, presenta un caso, lo difunden a través de la cadena de televisión y poco a poco la verdad se lo va comiendo hasta que el descrédito es brutal. ¿Qué es lo que pasa en el avance?
A mí las imágenes me emocionan mucho. Sabemos que la recreación de época del 2004, del 2010, pues bueno, tampoco es tan complicada en estos años, pero me emociona mucho el tratamiento visual que le están dando a la película. Es obvio que estamos siguiendo una historia real, porque los encuadres así nos presentan a los personajes, muy a nivel de ojos, en un medium close-up, muy familiar, como si estuviéramos platicando con ellos, como si fueran ellos mismos los que nos van a contar la historia. Y el avance lo que evidencia es justo eso. Primero, la importancia de este reportero interpretado por Robert Redford. Hay unas tomas muy, muy bonitas ahí, con él a contraluz, alguna ceremonia, él está de smoking. Se nos deja clarísimo que se trata de una historia real, y después la propia edición nos va presentando a todos los personajes, siendo un caso real, siendo un caso que tiene que ver con investigaciones periodísticas, siendo un caso que tiene que ver con política. De hecho, hay un tiro ahí de la Casa Blanca que nos deja claro también el tema político y el tema de la carrera presidencial. Pues bueno, no podía darse el lujo de ser un avance lento. Ahí es donde la película, escrita por el propio James Vanderbilt, él no solamente dirige, parece que va a tener su dosis de acción. Es complicado porque normalmente estos casos se resuelven en escritorios, se resuelven con llamadas telefónicas, se resuelven con conversaciones pues discretas. Entonces, visualmente a lo mejor no hay para dónde moverse. Afortunadamente, el avance nos dice, sí, va a haber su dosis de voy a mover la cámara, voy a apuntar a los documentos, y el avance nos los deja muy claro. Hay papeles todo el tiempo, hay salas de edición, hay prisas, hay corretizas, todo mundo está viendo la televisión, las caras de reacción ante lo que pasa ahí y lo que pasa después son muy contundentes, y la segunda parte empieza donde yo me quedé, en el dilema primero profesional y después humano, o no lo sabemos, a lo mejor primero es el humano y después el profesional, de haber soltado una información que no estaba al 100% confirmada. Ahí es donde yo le encuentro la carne a la película a partir del avance. Está el dilema humano de un lado, está el dilema periodístico del otro. Vamos a ver también, como les decía yo con el apunte político de hace un rato, vamos a ver cuál aborda más y a cuál le dan un poco más de peso. Repito, me emociona mucho el reparto como está, me emociona mucho que James Vanderbilt esté retomando un tema que más o menos conoce, y que me causa mucha curiosidad el que se haya escogido esta historia en particular para traerla al cine, especialmente en este año que estamos a punto de iniciar también la carrera presidencial en Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la carga que le dan por ahí, vamos a ver cómo funciona el asunto. Yo de entrada le tengo mucha fe al avance. Vámonos a la primera pausa de este 2:30 y regresamos a comentar Angry Birds, que ahí donde ven tiene sus cosas. Puentes. Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para par, progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, tejer paraísos, pausar. Puentes propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea paz. Proyecta Puentes. A partir del 15 de septiembre, Puentes invita a un acto de desobediencia civil, uno de los más pacíficos e íntimos. Escuchar música. Pensaremos en cómo solucionar los problemas de nuestro país a través de las reflexiones de mexicanos que nos inspiran. Desobediencia civil. Una producción de Puentes en Spotify. Escúchala desde nuestro perfil, Puentes MX. Terra Plana. La ciencia a través de la ciencia ficción. Con Andrés Vargas y Edgar Vergara. Nuevo episodio todos los lunes a las 9 de la noche. Puentes.me. Puentes. Ahora sí, estamos de regreso.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo dije al principio de este programa, a lo mejor Angry Birds no es una película necesaria y probablemente no lo sea jamás, pero eso no nos va a privar de pasarnos un buen rato con una película completamente innecesaria. Yo lo he dicho siempre, lo voy a repetir hasta el final de mis días, es siempre preferible que una película, lo digo cuando son malas, es siempre preferible que una película mala exista a que no exista. En el caso del 230, pues bueno, es preferible que se nos anuncie que va a haber una nueva película a que nos digan, no, ¿saben qué? Dentro de 4 años no va a haber ni una película nueva. Angry Birds está ahí, no sabemos para dónde va a caminar, no sabemos muy bien qué tipo de humor va a tener, si va a ser muy infantil o muy adulto. El juego era para adultos, pero pues de entrada hay una combinación lo suficientemente particular para dejarnos confiar en lo que puede llegar a ser una propuesta fresca en las historias de animación contemporáneas. Angry Bird pues no hace otra cosa, sino, si ustedes recuerdan el juego de su teléfono inteligente, no hacía otra cosa sino contarnos el enfrentamiento entre las aves, una pandilla o una parvada en este caso, que estaban primero defendiéndose y después atacando a un grupo de cerdos que vivían del otro lado de la pantalla. O sea, no es ni siquiera que vivieran en un castillo o que vivieran en un fuerte, simplemente estaban del otro lado de la pantalla, si no mal recuerdo, del lado derecho. Y estos pajarracos lo que hacían era organizarse para dispararse a través de distintos medios, o resorteras, o catapultas, o cañones, para tratar de derrumbar cualquier edificio o edificación que los enemigos, en este caso los cerdos, tuvieran del otro lado. Eso era el guión del juego. Uno iba avanzando en dificultad. Había distintos tipos de puntos, había distintos tipos de ataques, cada una de las aves tenía una función, voy a entrecomillar, diferente. Unas explotaban, otras rebotaban, otras simplemente rodaban, y ese era el juego. Y ahora nos lo van a meter en una película. Ya había pasado más o menos lo mismo con otras. Yo creo que la más reciente es Pixeles, una película que nos contaba la historia al revés, ¿no? Ahora de la invasión de los videojuegos al mundo real a través de una mala interpretación de una supuesta raza alienígena que los usaban para destruir a la humanidad y a todas sus construcciones. Pues bueno, algo así, por ahí va a jugar Angry Birds, dirigida por Clay Cadiz y Fergal Rayleigh, que igual que el señor James Vanderbilt de Truth, están debutando como directores. Clay Cadiz ha trabajado en muchas otras películas de animación, justo como animadora, no poco importantes. O sea, ha estado presente en películas como Frozen, como Wreck-It Ralph, que no me acuerdo cómo se llamó en español, pero en Wreck-It Ralph de Disney también estuvo en Tangled o Enredados, que también es de Disney, Bolt, que también es de Disney, Meet the Robinsons, que también es de Disney, y Chicken Little, que también tuvo ahí su rebote en popularidad aquí en México. Estuvo trabajando como en el departamento de animación Clay Cadiz, co-director de Fergal Rayleigh, que a su vez es especialista en hacer los storyboards. Los storyboards son estos dibujos, estas ilustraciones a través de los cuales los directores le explican a los demás de manera visual qué es lo que quieren hacer y dónde acomodar la cámara. Es una especie de primer ensayo, de primer desglose visual de un guión. El guión establece qué va a pasar, cómo va a pasar, y el director y el artista del storyboard se van poniendo de acuerdo para dibujar lo que la cámara tiene que registrar en cada una de las escenas y después en cada una de las secuencias. Hay storyboards muy famosos, hay storyboards hechos con las patas, ¿no? Depende del director, pero hay directores que incluso se involucran tanto con la elaboración del storyboard que son ellos mismos los que lo realizan, los que dibujan, los que ilustran, los que iluminan el primer aterrizaje visual que va a tener su película. Tim Burton lo hace, Guillermo del Toro lo hace, Sergei Eisenstein, uno de mis directores favoritos, importantísimo en la historia del cine. Él hacía muchos dibujos que luego le servían como storyboard. Ahí hay un primer aterrizaje
de lo que queremos ver y cómo lo queremos ver. El storyboard nos dice no solo cuántos personajes van a estar en la pantalla y de qué manera van a ir vestidos, lo cual le sirve a un sector de la producción, sino en dónde se va a acomodar la cámara, a qué altura, a qué distancia, qué va a estar en foco y qué no, qué va a estar en luz y qué no, lo cual le ayuda también a otro sector del rodaje. El storyboard es importantísimo en una producción. Pues bueno, Fergal Rayleigh ha trabajado como artista de storyboards en varias películas también animadas, que creo que lo tengo que decir, las películas animadas también tienen su cámara. La película animada debe decidir desde qué punto de vista va a contar la historia, ya sea de un personaje interno, externo, cercano, lejano, es decir, a lo mejor la cámara va a ser completamente ajena a lo que está pasando enfrente de ella y va a registrar las acciones simplemente para narrarlas y para hilar lo que va a ocurrir una después de la otra. Y pienso además en películas en donde la animación responde más para hacer hablar a gatos o a perros, ¿no?, que la animación estilo Pixar o Ratatouille. Ratatouille tiene una cámara muy bien pensada y muy bien desarrollada. Todo está contado, si se fijan, desde el punto de vista del ratón, ¿no?, de la rata que quiere cocinar. Toda la cámara se mueve a partir de su punto de vista, a partir de su altura, y desde ahí vemos el mundo transformado para esas dimensiones. Pues bueno, por eso es que las películas animadas también necesitan un storyboard. No es nada más poner Pitufo A le habla a Pitufo B y luego responde Pitufo C. Hay cosas mucho más interesantes y mucho más cinematográficas que narrar. Pues bueno, Fergal Rayleigh ha estado en los storyboards de Hotel Transilvania, Los Pitufos, Lluvia de Hamburguesas, Open Season y The Longest Yard. Son, digamos que, dos personas, los directores de Angry Birds, que están trabajando juntos, son dos personas que tienen muy dominado el discurso de la animación por computadora, que saben muy bien cómo meterle texturas, emoción y narrativa a lo que están contando. Pues bueno, ellos son los codirectores de la película. En las voces tenemos a Jason Sudeikis, a Peter Dinklage, a Bill Hader y a Maya Rudolph, entre muchos otros. Esta es la tercera película, lo tengo que decir, en la que participan juntos Josh Gad y Peter Dinklage. La primera vez que lo hicieron fue en Ice Age Continental Drift de 2012. La segunda fue, curiosamente, en Pixeles, este mismo año, 2015, y esta tercera, Angry Birds, también los reúne para prestar sus voces a este grupo de personajes que vienen, repito, de un juego que en su momento fue descargado más de 1 billón de veces desde su lanzamiento. O sea, de allá para acá tenemos más o menos 1 billón de descargas, billón de descargas de Angry Birds hacia distintos teléfonos y otras plataformas, porque luego ya se podía jugar también en el iPad. No estoy seguro si en la computadora, pero en el iPad ya se podía jugar. ¿Qué nos está diciendo el avance? De entrada, la sinopsis que nos están presentando es la cosa más escueta del planeta, pero la historia más contada en el cine, yo creo, ¿no?, en una parte particular del cine. Les comentaba de la enemistad entre los pajarracos y los cerdos, que se la pasan molestándose unos a los otros. La película no va a hacer otra cosa que contarnos el origen de esa enemistad. Así tal cual. ¿Por qué me entusiasma? Porque el avance precisamente no deja muy claro cuál va a ser el punto de acercamiento. De hecho, el avance no plantea el origen de la enemistad. Creo que esa es la sorpresa grande de la película. Y tampoco plantea si el humor está pensado para niños o para adultos, lo cual a mí me hace sospechar e incluso esperanzarme en que va a ser idioma para adultos. Si esta película se convierte en humor animado para adultos, creo que puede tener muchas posibilidades. Si nos quedamos al nivel del juego, que pues, era prácticamente inofensivo, que no agredía prácticamente a nadie, tendríamos que tener un muy, muy, muy buen guión, en este caso de Jon Vitti, para encontrarle todavía más sustancia a una película que, igual que Truth, quizá no debió haber llegado al cine. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que nos dice el avance? Rápidamente. Angry Birds, repito, bueno, no lo había dicho, es propiedad de Columbia, de Sony, y nos
presenta primero la isla en donde viven estos pajarracos, estos personajes que son todos diferentes. Cada uno tiene sus características. Vemos a Red, me parece que se llama el pajarraco rojo, que es al que nos presentan primero, pues prácticamente como un adolescente despistado. La primera escena que nos muestra el avance es la de una pájara que parece le está coqueteando a Red. Él responde, se vuelven a intercambiar miradas hasta que él mismo se da cuenta que a quien le hablan en realidad es a un pájaro que está detrás de él. O sea, estamos hablando de la persona de al lado, estamos hablando de un personaje común y corriente, estamos hablando de nosotros mismos. Por ahí puede que la película camine. Y vemos un poco cómo Jason Sudeikis, que es quien va a interpretar a Red, vemos cómo se le va acumulando este malestar en una isla en la que aparentemente todo está bien puesto y nadie debería pasársela mal. O sea, sí hay elementos para manejar un humor más adulto, sí hay elementos para empezar a jugar con esta famosa ansiedad y con este malestar que actualmente estamos casi obligados a guardar para nosotros. Lo he dicho ya en otros programas, estamos viviendo un momento muy peligroso en cuestión de relaciones interpersonales, en el que estar en contra de algo está mal visto, en el que molestarse por algo está mal visto, cuando en realidad no lo es, en el que estar descontento con algo o reclamar por algo que queremos está todavía peor visto. A lo mejor por ahí camina Angry Birds, a lo mejor por eso es que escogieron a este personaje como el central. El rojo lanza un mensaje muy, muy poderoso y la película nos va mostrando eso. Red no es precisamente un buen pájaro, ¿no? Hay ahí algunas agresiones, es una persona muy activa. Y pues bueno, lo que hace en realidad el avance es irnos presentando a los personajes. Ya sabemos más o menos cómo funcionan, si es que han jugado el videojuego, y si no, el propio avance lo deja muy claro. Bomb pues tiene la capacidad de explotar cuando se le sorprende, y esto va presentándonos a todos los personajes uno por uno. La animación es muy buena, he de decirlo, la animación está muy atractiva, no es precisamente tercera dimensión, aunque juega con algunas de sus características. Era, creo que muy importante darle un atractivo extra al plumaje de los pájaros. Lo que teníamos en el videojuego era una cosa muy elemental, siendo enteramente profesional era muy elemental. Aquí la cosa se ve mucho, mucho más atractiva. Sí, por ahí del minuto y medio llega la presentación del primer cerdo, un personaje no precisamente inteligente, un personaje no precisamente dentro de lo irreal de la historia, no precisamente realista, son cerdos verdes. Y este primer roce, ¿no? Este primer enfrentamiento mental que tiene con los pájaros cuando se anuncia la llegada de los cerdos. Fuera de eso, repito, la película parece que va a guardar la enorme sorpresa de dónde viene la enemistad, por qué pasa lo que pasa, y juega mucho con el humor de lo absurdo, con el humor de la repetición, un humor quizá muy metido en la tradición del pastelazo, lo cual no es malo, ¿no? Pero que va a estar más fundamentado en lo visual quizá que en los chistes orales. Al final, repito, Red es la persona que está acumulando toda esta ansiedad y todo este descontento con las formas como se están dando, con las formas que se dan en la isla en donde vive. Y lo que nos venden, pues es lo que hay que vender en este tipo de películas. El enorme reparto que tiene la película. Jason Sudeikis, repito, Josh Gad, Danny McBride, Maya Rudolph, Kate McKinnon, Tony Hale, Keegan Michael Key, Bill Hader y el famosísimo Peter Dinklage. Ahí está, ¿no? Es un avance que le llamó la atención a mucha gente aquí en Cine Garage, que nos pidieron que comentáramos, y que yo, pues tratando de obedecer lo que ustedes están pidiendo, vine a comentar. No hay mucho que decir, pero repito, parece que va a ser mucho más atractivo de lo que habíamos pensado en un principio. Ahí están los dos avances de esta semana, Truth y Angry Birds. A las dos les tengo esperanza. Por supuesto, quiero ver antes que nada Truth. Vamos a ver por dónde se mete, repito, el discurso político. Angry Birds va a ser para meterse al cine a olvidarse un rato del mundo, para meterse al cine a distraer un poco el ojo
A menos que, y esa es mi esperanza con la película, nos hablen como adultos que somos. Los niños ya tienen sus películas animadas. Ahí están y ahí estarán siempre. Creo que merecemos que el cine animado para adultos resucite. Por ahí hay algunas propuestas. To Hell and Back, creo que se llama la película, que también está pensada para el público adulto. Ya hay una por ahí. Vamos a ver si Hell and Back se llama la película. Vamos a ver si por ahí nos empiezan a dar un poco más de cabida a los adultos. Hell and Back la dirigen Tom Gianas y Ross Schumann. Vamos a ver si también la comentamos en un 230 en cuanto sepa si esta película va a llegar o no a tierras mexicanas. Los dejo, mil gracias por escucharnos toda esta semana. Los invito a que nos escuchen la semana que viene aquí en los programas de Cine Garage en puentes.me. Recuerden que el programa se publica primero en puentes.me, y al día siguiente lo rebotamos en Cine Garage para que pasen la voz de otra forma. Estamos encontrando la manera de que más gente nos escuche y de que el discurso se vaya redondeando. Estamos recibiendo todo tipo de opiniones, de sugerencias. Vengan a dejar sus pensamientos, vengan a decirnos qué les parece todo esto. Yo mientras los invito a visitar Cine Garage todos los días. Todos los días tenemos nueva información, desde entrevistas, críticas, los propios avances, noticias, eventos. Ahí están las carteleras, por lo menos de dos complejos cinematográficos en donde podemos irles recordando qué se ve, que no se anuncia. Y todos los viernes se publican las críticas de los estrenos de esa semana. Entonces, nos vemos en Cine Garage, nos escuchamos aquí en Puentes. Mil gracias, saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. A través de puentes.